Desde que se concibe el Estatuto de Roma en el año 1998, no se toma en cuenta el delito del ecocidio dentro de los 4 delitos penales internacionales. Sin embargo, existen movimientos dentro del país y a nivel internacional que están promoviendo la instauración del ecocidio dentro de los códigos penales, no solo nacionales, sino internacionales, para poder realmente penalizar este tipo de delitos. Y resulta que el arco minero, a pesar de que existen maneras de trabajar la mina sin dañar el medio ambiente y a pesar de que sí existe hoy en día un ecocidio dentro de las minas en nuestro estado Bolívar y en nuestro país, pues el arco minero profundizaría muchísimo más este tema y sobre esto conversamos con Jorge Carvajal. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué pasará con el medio ambiente? ¿Qué pasará con el delito del ecocidio que sí está dentro de nuestro Código Penal, no como ecocidio, no como la palabra literal, pero sí existen delitos en contra del medio ambiente? Delitos ambientales. Así es. ¿Qué va a pasar con el arco minero y este tema? Venezuela es un suscriptor del Tratado de Cooperación Amazónico y pertenece a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que lo suscribe junto con Surinam, con Colombia, con Brasil, con Guyana, Ecuador, Perú. Y resulta que el arco minero sí tiene incidencia en lo que significa el ecocidio que pudiera presentarse para la Amazonia y para la humanidad. Porque tenemos la necesidad histórica de preservar la Amazonia como fuentes de agua dulce, fuente de oxígeno, fuente de vida natural, autóctona, aborígenes, los inanimados, la flora, la fauna. De manera que sí puede haber una violación al derecho internacional, sobre todo con los países que colindamos, con Colombia, con Brasil y con Guyana, sin colocar el Esequibo, porque es zona en reclamación. El arco minero es irracional, por ilógico. El arco minero, como lo ha dicho la Universidad Central de Venezuela, es necesario que antes de que se produzca el desarrollo de esta actividad, que por vía decreto el gobierno nacional lo hizo, porque este es un gobierno maula que ha manejado el sistema de minas en Guayana a través de decretos y con los funcionarios más incapaces e incompetentes que hayan podido colocar en la zona. De manera que el arco minero debe llevarse a una consulta nacional, como lo ha dicho la Universidad Central de Venezuela. Inclusive exministros que trabajaron este tema en su oportunidad y han dicho parlamentarios que así es. Y profesores de la UNESPO, de la Universidad de Guayana, de la Universidad de Oriente, de la Escuela de Geología y Minas. Debe también elaborarse el plan de ordenación del territorio. Cuando fui gobernador, nosotros construimos un plan de ordenación del territorio, donde se delineaban las funciones para la minería, para el turismo, para cualquier tipo de actividad sustentable dentro de la Reserva Forestal de Imataca, en las zonas abraes, cuáles zonas no se iban a tocar, dado al grave problema que tiene la fragilidad de los suelos en Guayana. Pero bueno, doctor Carvajal, es importante mencionar que el tema del arco minero hoy abre un debate en el país, pero el tema de las minas, de la explotación de las mismas, del tema ambiental y sobre todo el tema de la corrupción dentro de las minas, de la delincuencia organizada dentro de estos territorios, ha existido siempre. Bien, también han existido ciertos esfuerzos, algunos que no han dado resultados, como por ejemplo el Plan Caura, en La Paragua y algunos otros que, bueno, han tratado de poner orden dentro de estos territorios. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Porque usted fue gobernador de ese estado en 2 oportunidades en donde también existía el tema minero y era un tema controversial. Porque fíjate, Jalime, el arco minero, ¿a quién afecta directamente? Al estado Bolívar, Así es. al estado Amazonas y a Delta Macuro. Pero cuando tú revisas el decreto, es una especie de colonización de empresas transnacionales que incluso el propio decreto tiene la particularidad que te puede exonerar los impuestos. Así es. Y te esclaviza a nuestra gente y aún así te coloca una zona especial militar en los 4 o los 5 ejes que se establecen
para que no se pueda haber ni derecho a huelga, ni derecho a reuniones, ni a manifestaciones con ocasión al arco minero. Y el arco minero te acaba con la pequeña minería y te acaba con la minería artesanal, que nosotros la podemos perfectamente controlar, la podemos legalizar para que paguen sus impuestos, para que protejan el ambiente y para que la gente pueda trabajar allí. Estamos hablando de 60.000 mineros que hay hoy en la zona desde Icabarú hasta el Guaniamo en el municipio cedeño. Hoy, a pesar de los 60.000 mineros, ¿cuántas empresas internacionales están dentro del proyecto de explotación del arco minero? Es decir, hay muchísimas, ¿no? A eso vamos. Okay. A eso vamos. Hay una particularidad que es la que yo creo. El arco minero nace en la angustia que tiene este gobierno Maula de buscar recursos toda vez que el petróleo ya no es fuente de sustentación de un presupuesto agobiado por el gasto público derrochador y despilfarrador. Un gobierno que envía dinero a Cuba, que envía dinero al Ecuador, que envía dinero a Nicaragua, donde hay gente que pretenden perpetuarse inclusive por encima de la democracia. Y el otro problema del arco minero es que te lleva definitivamente a ocultar, en lo que usted está hablando de la corrupción, al tema del ecocidio que se ha producido en los últimos 17 años en Guayana, a la vista gorda del gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, autoridades militares y autoridades civiles. El otro tema que tiene que ver también es la demanda que hizo Gold Reserve contra el Estado venezolano. Demanda introducida por Gold Reserve sobre el tema del arco minero, y además tenemos que hablar de todo lo que generó la apertura de este caso en temas de corrupción y en temas de inseguridad dentro de este espacio territorial en donde se explotan las minas venezolanas. Es lo que yo deduzco, Jalín. Gold Reserve demanda porque se le expropia la concesión para la cual le habían entregado el proyecto Brisas, donde existía una infraestructura que había hecho Placerdón, que también fue expropiada por esta revolución fracasada, y ahí habían 800 apartamentos. Esos apartamentos fueron desmantelados totalmente una vez que eso pasó a manos de Minerven. Ahora, todo este arco minero pretende ocultar toda esta serie de irregularidades y responsabilidades del gobierno nacional frente a los venezolanos. E igualmente el tema de la minería artesanal. La pregunta de las 4 lochas, ¿a dónde va? Claro. ¿Qué hacemos nosotros con la minería artesanal cuando la prohíbe el arco minero totalmente? Sí, bueno, y la minería artesanal es la más prudente para temas ecológicos, ¿no? Además. Si la sabemos controlar, si la sabemos ubicar. Se corre siempre el riesgo. El presidente Caldera, en el decreto 1850 de la apertura minera, pretendimos hacerlo en un estudio que se hizo con el Ministerio de Frontera, con Pompeyo Márquez, Américo Martín y Jorge Carvajal cuando fue gobernador. Teníamos la posibilidad. Este gobierno ha tratado de aplicarle un control a las minas, no entregándole gasoil o gasolina a los mineros. Pero es que todo el mundo tiene gasoil y gasolina. Así es. Se ha prestado la corrupción. Cobran por tambores, cobran por camiones, cobran hasta por pasar una máquina de coser. Nos queda muy poco tiempo para terminar el programa y no quiero dejar de mencionar 2 temas importantes. El primero es que nos hablaba sobre la explotación de la mano de obra venezolana y la falta de derechos o de garantía de los derechos a esas personas que trabajan como obreros allí. Pero entonces, ¿por qué es tan llamativa la mina? Porque existe hasta deserción escolar para irse a las minas. Las personas que salen por la quiebra en las empresas básicas se van a las minas. ¿Por qué es tan llamativa la mina? Las minas están pobladas por garimpeiros brasileros, colombianos y guyaneses. Y los venezolanos nos hemos ido a las minas porque no tenemos empleo en Guayana. Guayana tiene el 20% de desempleo por encima de la media nacional. Es el estado en el mundo con mayor índice de desempleo en toda la humanidad. Entonces, hasta las maestras están desertando, se están yendo a las minas. Hay maestros en las minas. Hay maestros en las minas, hay médicos, hay profesionales de la enfermería, hay abogados en las minas. Los muchachos que ya tienen 14, 15 años
están desertando y se van a las minas, porque es que ya en las escuelas ni siquiera tienen el derecho a la comida. Y por Ese es el problema que estamos teniendo en Guayana. Por este lamentable tema, que además de la deserción que se genera un tema aún peor, que es que estos jóvenes profesionales se someten a un fenómeno que no está en todo el país, que es el fenómeno del sindicariato. El sindicato mezclado con el sicariato, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de la delincuencia organizada y la cantidad de asesinatos y crímenes que se cometen en este territorio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar este tema, tanto del arco minero como del tema de la delincuencia organizada dentro de estos territorios? Además de eso, antes de darte respuesta, la otra parte de las personas que van a las minas son también trabajadores de las empresas básicas que fueron destruidas en estos 17 años por este gobierno Maula. Todas estas personas se han ido prácticamente a hacer minería. Ahora, usted va a las minas, si no te mata la malaria, te mata el pranato o el sicariato. Así es. Ese es el deducible. Por cierto, que denuncio aquí que en Guayana hay no menos de 7.000 casos de paludismo en el estado Bolívar a nivel de las zonas mineras y ya llegando a la zona de la urbe de la ciudad, de las grandes ciudades. Es grave lo que está pasando y no se activan los distritos sanitarios para combatir la malaria. Hasta con los medicamentos con que se combate la malaria, el paludismo, se bachaquea. Usted va a un sitio en la ciudad a buscar el tratamiento y no lo consigue, pero en la mina lo consigue, pero bien caro. En las minas consigue el alimento que no hay en las ciudades, pero bien caro. Todo eso es tráfico de influencia, porque a mí nadie me puede decir cómo pasan 10, 15 gandolas para la zona sur del estado, repletas de alimentos, cuando las ciudades, las principales ciudades del estado se encuentran sin alimentos. Bien, aquí hay un tema social, hay un tema humanitario interesante, pero nosotros... Y un tema ecológico. Nosotros nos despedimos agradeciéndole a mi paisano, el doctor Jorge Carvajal. Yo soy del estado Bolívar también y me duele lo que pueda pasar en mi estado. Soy de Puerto Ordaz y es importante que los organismos internacionales revisen bajo sus estándares qué está pasando dentro del arco minero y nosotros despedimos este programa esperanzados.